Buenos días, estudiantes. El tema del día de hoy son las reflexiones en el plano cartesiano. Pero antes de comenzar la clase vamos a copiar lo siguiente en nuestros cuadernos. La reflexión es invertir la posición de la figura con respecto a una recta llamada eje de simetría. Por favor, vamos a anotar esta definición en nuestros cuadernos. Para este primer nivel, nuestros ejes de simetrías pueden ser los siguientes. Entonces, si miramos un plano cartesiano, nosotros vemos que tenemos el eje X y el eje Y. Entonces, vamos a utilizar estas rectas como nuestros ejes de simetría. Por lo tanto, decimos que podemos reflejar un punto o una figura con respecto al eje X o con respecto al eje Y. Entonces podemos reflejar una figura o un punto con estos dos ejes de simetría. Por favor, vamos a anotar esto en nuestros cuadernos. Ahora veamos cómo podemos reflejar este punto con respecto a cada uno de los ejes. Comencemos reflejando este punto con respecto al eje X. Entonces, ¿qué hacemos primero? Primero vamos a ubicar este punto en el plano cartesiano. Entonces nos dice que el punto está ubicado en 2, 1, es decir, 2 en las abscisas y 1 en la ordenada. Entonces nuestro punto estaría justamente por acá. Y lo marcamos con la letra A. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer para reflejarlo con respecto o invertir la posición de este punto con respecto al eje X? Realizamos lo siguiente. Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar nuestro punto y nos vamos a imaginar que aquí vamos a colocar un espejo justamente en la horizontal, es decir, acá en el eje X. Si hacemos eso, nos damos cuenta de lo siguiente, y es que el punto que se encuentra acá se va a ubicar hacia abajo, por acá en una zona de esta parte. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo sabemos con exactitud en qué posición va a estar? Entonces, si nosotros medimos las unidades en la vertical, es decir, hacia arriba, nos damos cuenta que hay una unidad. Miren, una unidad desde este punto hasta el eje X, es decir, nuestro eje de simetría. Entonces, ¿qué hacemos después? Pues lo que vamos a hacer es medir exactamente esa distancia, pero en dirección contraria. Es decir, que si medía 1 hacia arriba, ahora va a medir 1 hacia abajo. Y entonces acá ubicaríamos nuestro punto, solamente en la vertical. Y le daríamos el nombre de A'. Por lo tanto, ya hemos reflejado el punto A con respecto al eje X. Por favor, vamos a tomar nota en nuestros cuadernos. Continuemos ahora reflejando este mismo punto, ahora con respecto al eje Y. Entonces,
nuevamente nos debemos imaginar que vamos a colocar un espejo ya no en la horizontal, no en el eje X, sino en la vertical, justamente en el eje Y, en esta recta. Si colocáramos el espejo acá, si lo hiciéramos, veríamos que este punto se reflejaría en este espejo y el punto pues quedaría en una parte de este plano, por acá. Vamos a ver en dónde queda exactamente. ¿Cómo lo hacemos? Nuevamente el mismo proceso que se realizó con el eje X. Entonces, lo único que hacemos es medir las unidades con respecto al eje Y, la distancia. Entonces aquí observamos una unidad, 2 unidades en la horizontal. 1, 2. ¿Qué hacemos después? Después vamos a medir exactamente estas 2 unidades, pero hacia su lado opuesto, hacia este lado. Entonces acá tenemos una unidad y por acá tenemos nuestra segunda unidad. Y lo marcamos como A''. Muy bien, y ya hemos reflejado el punto A con respecto al eje Y. Por favor, vamos a tomar nota en nuestros cuadernos. Por último, vamos a hacer una reflexión a una figura. Por lo tanto, vamos a copiar estos puntos en el cuaderno y a dibujar la figura BCDE en el plano cartesiano que hemos dibujado. Entonces, si lo realizamos correctamente, pues la figura BCDE nos va a quedar de esta forma. Muy bien. Ahora vamos a reflejar esta figura primero con respecto al eje X. Primero con respecto al eje X. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo que hicimos con los puntos. Entonces, aquí lo vamos a hacer con cada uno de los puntos, el mismo procedimiento. Comencemos con B, en orden alfabético. Vemos lo siguiente. ¿Qué distancia hay de B al eje de simetría, es decir, al eje X? Pues hay 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, hasta el eje de simetría. Por lo tanto, esta misma distancia en la vertical vamos a ubicarla hacia el otro lado, es decir, hacia el lado opuesto. Entonces, hacia abajo contamos una unidad, 2, 3, 4 y 5. Y ubicamos nuestro punto en esta parte, que sería, en este caso, B'. Muy bien. Ahora, continuemos con C. C nos dice que la distancia del punto C al eje de simetría, que en este caso es el eje X, serían una unidad, 2 unidades y 3 unidades. Por lo tanto, hacia el lado contrario, vamos a contar 3 unidades. 1 unidad, 2 unidades y 3 unidades. Y ahí vamos a colocar nuestro punto C'. Continuemos ahora con el punto D. El punto D nos dice que la distancia que hay desde ese punto hasta el eje de simetría X es de 1 unidad. Por lo tanto, la distancia que debe tener en su lado opuesto en la vertical es 1 unidad. Entonces 1. Y colocamos D'. Y por último, tenemos el punto E. Medimos su distancia vertical con respecto al eje X, con respecto al eje de simetría. 1 unidad, 2 unidades. Por lo tanto, vamos a contar
2 unidades hacia el lado opuesto. Entonces, 1 unidad, 2 unidades. Y nos quedaría justamente por acá. Y lo marcamos como E', de esta forma. Por último, ¿qué hacemos? Pues vamos a dibujar la nueva figura que nos queda en esta parte. Entonces, utilizamos nuestra escuadra o regla y trazamos tales rectas que unan estos puntos de forma alfabética. Muy bien. Y ya hemos reflejado la figura BCDE con respecto al eje X de esta forma. Muy bien. Por favor, vamos a realizarlo cada uno en nuestros cuadernos. Y para finalizar, vamos a reflejar esta misma figura BCDE con respecto al eje Y. Con respecto al eje Y. Es decir, que nuestro eje de simetría es el eje Y. ¿Qué hacemos? El mismo procedimiento que se hizo en el caso anterior, pero esta vez se cuenta es la distancia horizontal que tiene cada uno de los puntos y se mide esa distancia a su lado opuesto. Comencemos en orden alfabético con B. Entonces contemos. ¿Cuánto es la distancia desde su eje de simetría a ese punto? 1 unidad, 2 unidades. Entonces, 1 unidad, 2 unidades. Por lo tanto, lo colocamos acá. Muy bien. Y lo marcamos como B''. Muy bien. Le ubicamos el primer punto. Ubiquemos a C. ¿Cuánto es la distancia desde ese punto hasta el eje de simetría, que es el eje Y? Contemos. 1 unidad, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades y 5 unidades. Por lo tanto, vamos a contar 5 unidades hacia el lado opuesto, es decir, hacia la izquierda. 1 unidad, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades y 5 unidades. Y nos quedaría justo por acá. Y lo marcamos como C''. Bien. Continuemos ahora con D. Veamos lo siguiente. ¿Cuánto es la distancia desde el punto D hasta el eje de simetría? Contemos. 1 unidad, 2 unidades, 3 unidades y 4 unidades. Por lo tanto, vamos a medir 4 unidades desde el eje de simetría hacia la izquierda, hacia el lado opuesto. 1 unidad, 2 unidades, 3 unidades y 4 unidades. B''. Y lo marcamos de esta forma. Y para finalizar, pues tenemos al punto E. Y como vemos, ¿cuánto es la distancia desde este punto hasta el eje de simetría, que es el eje Y? En este caso, pues 1 unidad. Por lo tanto, vamos a medir 1 unidad desde el eje de simetría hacia la izquierda, es decir, hacia el lado opuesto. Ubicamos el punto de esta forma y lo marcamos con la letra E'. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer por último? Pues vamos a unir los puntos de manera alfabética para formar la figura B, C, D y E. Y nuevamente a E. De esta forma. Nuevamente utilizamos nuestra escuadra o regla y trazamos tales rectas.
Muy bien. Y como podemos ver, ya hemos reflejado la figura BCDE con respecto al eje Y. Por favor, vamos a realizarlo cada uno en nuestros cuadernos. Como podemos apreciar, si nosotros colocáramos un espejo justamente en este eje, en el eje X, de esta forma, veríamos que la figura que se nos forma va a ser esta que estamos viendo en este lado del plano. Y lo mismo ocurre con la figura que hemos realizado en esta parte. Si colocáramos un espejo justamente acá, en el eje de simetría, es decir, en Y, pues veríamos que se formaría la misma figura en tal espejo. Por eso es que se llama reflexiones, porque hemos invertido la figura. Por último, quiero recordarles una cosa. No todas las veces se nos pide que reflejemos la figura tanto con respecto al eje X o con respecto al eje Y, ya que muchas veces se nos pide, en la gran mayoría, de que se refleje solamente en un solo eje. Es decir, que pude haber hecho esta figura y la haya reflejado solamente con respecto al eje X. Por lo tanto, no es necesario hacerlo en el eje Y y viceversa. Es decir, en algunos ejercicios puede ocurrir de que la figura solamente sea reflejada con respecto al eje Y. Es decir, este sería nuestro eje de simetría. Por lo tanto, no es necesario reflejarlo en el eje X. Ahora los invito a desarrollar la guía de trabajo que ya se encuentra en la plataforma. Muchas gracias por su atención, espero que la clase haya sido de su agrado, nos veremos en una próxima ocasión.